¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 23, en el cual estaremos viendo las meditaciones para todos los viernes del año. Son literalmente las meditaciones para todos los viernes del año. El autor, después de tomar estas meditaciones para la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y esta meditación que aplicaría a todos los primeros viernes, ¿no? de todos los meses del año, se toma el trabajo pues de presentar em, meditaciones para cada uno de los viernes del año, ¿no? Es decir, el segundo, tercer y cuarto viernes de cada uno de los meses. Entonces son 3 meditaciones por cada uno de los meses. En 12 meses son 36 meditaciones adicionales que incluye dentro del libro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora en este video es revisar un poco sobre todas, o sea, sobre las 36 meditaciones, tratando de hacerlo de manera relativamente corta. Igual como ya saben, este video, bueno, o mejor dicho, el PPT de este video está en los links que están abajo del video en YouTube. Así que ahí pueden descargarlos si es que no quieren escuchar, digamos, todas las meditaciones de todos los meses en este momento, ¿no? Comenzamos entonces sin tardar más. Siempre presenta un versículo bíblico y, digamos, unos puntos de meditación, ¿no? Que de hecho están aquí resumidos, en el libro se toman de forma un poco más extensa. Entonces comenzamos con el segundo viernes de enero. Nos menciona así en base a las Sagradas Escrituras. Si no hubiera hecho ante ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Sin embargo, ahora que las han visto y me han odiado a mí, ¿no? Es Jesús hablando, también han odiado a mi Padre. Entonces nos presenta el autor estos 3 puntos. El primer punto, meditar sobre cómo las obras de Jesucristo hablan de cómo Él ama y es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, su actuar, ¿no? O sea, hay pruebas en la forma de actuar de Jesucristo que nos permiten decir con certeza que verdaderamente Él nos ama. Eh, y esto pues debería ser en gran medida o en medida alguna prueba suficiente para que nosotros también querramos corresponder en su amor. Segundo punto, cómo Jesucristo es condenado por estas mismas obras por odio y envidia política, ¿no? Cómo Jesucristo o sea, justamente por ser bueno, verdaderamente bueno, por proponer el camino de Dios, la orientación hacia el Padre, una vida santa, eh, por acercarse a los pobres, por ganar, digamos, la aceptación de muchos y sobre todo de los más vulnerables. Esto le genera odio, ¿no? Genera odio hacia él por las autoridades políticas, las autoridades, digamos, económicas del lugar, y este odio y envidia llevan pues a que lo mate, ¿no? Punto 3, cómo hoy en día Jesucristo obra su amor por medio de la Eucaristía y sigue siendo despreciado, ¿no? Em, Finalmente, todas estas meditaciones se orientan siempre al Santísimo Sacramento del altar, ¿no? A la Eucaristía. Entonces, sí, ¿no? Efectivamente podemos ver cómo de hecho, o sea, Jesucristo no solo nos amó en la cruz, sino que nos ha amado a lo largo de la historia de la humanidad, y en mi historia personal veo signos de cómo Dios me ha amado. Y sin embargo, no le presto suficiente atención, no acudo suficientemente a Él, no le correspondo en suficiente medida, ¿no? Y cómo esto me debe doler y me debe llevar pues a desear reparar por su amor. La siguiente meditación, el tercer viernes de enero, tenemos este texto bíblico. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta que no sea menospreciado en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de la gente. Entonces, el primer punto que nos presenta el autor es que Jesucristo es despreciado por ser demasiado generoso con Dios y la humanidad. Mencionó pues que se escandalizaban de él, de lo que él proponía, de, digamos, de la vivencia, los mandamientos, e incluso una vivencia más perfecta, porque él renueva y perfecciona los mandamientos, ¿no? Que ya se habían dado en el Antiguo Testamento, pero los lleva a plenitud en base a lo que va explicando en el Sermón de la Montaña. Cómo esta bondad más bien le gana el desprecio de la gente en ese entonces y también lo hace hoy en día. Segundo punto, cómo Jesucristo es menospreciado en su propia tierra y casa dentro de la iglesia.
mencionando así que esta tierra y casa también está dentro de nosotros, ¿no? O sea, dentro de la iglesia, dentro de nuestras comunidades, ¿no? Parroquiales, los movimientos, etcétera. Como de hecho, o sea, nosotros mismos, ¿no? Que somos parte de la tierra y casa de Jesucristo, muchas veces lo menospreciamos y muchos alrededor nuestro lo hacen, ¿no? Si es que nosotros no lo hacemos mucho, hay pues alrededor de nosotros muchos que lo hacen también, ¿no? Y claramente nosotros también tenemos que hacer este mea culpa, ¿no? Y eso nos debe pues llevar, una vez más, ¿no? A reparar por nuestros pecados y por los de los demás. Tercer punto, cómo nuestra falta de amor y fe nos lleva a perder maravillosas gracias sensibles de su amor, ¿no? Como la falta de vivencia de la propuesta de Cristo nos lleva a perdernos la posibilidad de gozar de estas gracias sensibles tan propias de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y que perdemos no porque Cristo no las quiera dar, no nos las quiera dar muchas veces, sino pues porque no queremos vivir en totalidad esta mortificación, esta humildad, como ya veníamos diciendo en los videos previos. El cuarto viernes de enero tenemos este texto. Dijo entonces el amo de la viña: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, tal vez a él lo respetarán. Pero los labradores al verle lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces, como primer punto, la falta de respeto a la persona de Jesucristo en su tiempo y hoy en día en la Eucaristía, ¿no? O sea, y relacionarlo, bueno, el segundo punto, ¿no? La grandeza del amor en el envío del Hijo y la Eucaristía, ¿no? O sea, cómo el Padre envía a su Hijo único. Ya había enviado antes a los profetas, a los reyes que hablaban de Dios, como el rey David, em, y a los diferentes patriarcas, como Abraham, como Noé, em, y no creíamos, ¿no? O sea, como humanidad, particularmente el pueblo de Israel, pero en general como humanidad en el pueblo de Israel, no creíamos, ¿no? Y finalmente envía a su hijo para establecer una nueva y eterna alianza, ¿no? Y a él también lo despreciamos, ¿no? Quienes no simplemente lo desprecian, porque de hecho este texto habla de forma un poco más larga, pero hay quienes simplemente lo desprecian y se van, y hay otros que se quedan y lo matan para quedarse con la viña, ¿no? Para que, entre comillas, quedarse con la viña, porque de hecho el verdadero don de Dios está en el Hijo. Entonces, la grandeza del amor que hay en el Padre al enviar a su Hijo y en Dios, y particularmente en el Hijo, en Jesucristo, en quedarse con nosotros en la Eucaristía, ¿no? Cómo esto nos debe mover a llevarlo, a amarlo, y lo poco que esto nos conmueve, ¿no? O sea, tanto su amor como el desprecio de la humanidad. La grandeza infinita de su amor y la grandeza casi infinita del desprecio de la humanidad, ¿no? Frente a un amor tan grande. Luego, en el segundo viernes de febrero, el autor nos presenta este texto. Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre: mira, este ha sido puesto para ruina y resurrección de muchos en Israel y para signo de contradicción. Entonces, como primer punto, contemplar cómo este anuncio traspasa el corazón de María, y traspasando el corazón de María podemos decir efectivamente que genera dolor en el corazón de Cristo, ¿no? Incluso siendo pues un niño o un bebé. Entonces, cómo este dolor se hace, ¿no? Real, este dolor que pasará el Cristo, que pasará nuestro Señor Jesucristo, se hace real también en el corazón de María y de aquellos que son justos. Cómo es ruina para malvados y resurrección eterna para los justos, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo es ruina para los malvados, porque como bien dice el Señor, no, de hecho dice, ¿no? En las Escrituras, em, que no será Él mismo quien juzgue, sino la palabra, ¿no? O sea, la palabra de Dios, ¿no? Aquello que ya está escrito, lo que Dios ha enseñado, lo que Jesucristo ha enseñado, es lo que juzgará a los malvados. Y esto los llevará a la ruina, ¿no? A la condenación eterna en el infierno, potencialmente. Como en cambio es resurrección eterna para los justos, ¿no? Para aquellos que deciden tomar pues este camino cristiano que propone nuestro Señor Jesucristo. Como tercer punto, como fue signo de contradicción en ese entonces y lo es aún ahora, ¿no? Signo de contradicción en muchas realidades, ¿no? Pero
como es signo de contradicción, sobre todo en la propuesta del bien perfecto y cómo genera contradicción en los corazones de los hombres, ¿no? Tanto en los que quieren elegirlo y seguirlo, como en aquellos que explícitamente lo desprecian. Tercer viernes de febrero, tenemos este texto bíblico. Tomando consigo los 12, les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que han sido escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles y se burlarán de él, será insultado y escupido. Entonces, el primer punto que tenemos aquí, el dolor de Jesucristo al contemplar lo que iba a suceder junto con su deseo de amarnos. Em, o sea, Jesucristo ya tiene un dolor en su corazón por lo que va a vivir, y no sobre todo por el dolor físico que va a vivir, que es grande, sino sobre todo por el dolor interior de que el sacrificio que va a hacer no va a dar el fruto que debería dar, porque nosotros somos unos ingratos. Entonces, cómo está en el corazón de Cristo este dolor, pero a la vez su deseo de amarnos, y cómo su deseo de amarnos supera el dolor que siente y sufre a causa de nosotros. El segundo punto, cómo los apóstoles le abandonan y nosotros lo hacemos también hoy en día, ¿no? Jesucristo viene predicándoles de esto, ¿no? Esto es previo, ¿no? al Getsemaní. Sin embargo, a pesar de que Jesucristo venía anunciando y anunciando esto, los apóstoles al final lo abandonan igual. Y nosotros también lo hacemos hoy en día, ¿no? A pesar de las advertencias de Cristo, de la necesidad de la vigilancia, nosotros también lo abandonamos, ¿no? En nuestros pecados mortales, en nuestros pecados veniales, en la falta de generosidad, en la entrega, en la compañía, en la dedicación en la Santa Misa y en la visita al Santísimo. Punto 3, como el preludio del dolor debe motivarnos por tan buen y virtuoso Salvador, ¿no? Como este preludio, ¿no? Este punto previo de lo que sufrirá nuestro Señor Jesucristo, debe motivarnos porque Él, sabiendo de que iba a sufrir, elige hacerlo. O sea, no escapa de la posibilidad, ¿no? Más bien por amor se entrega, ¿no? A pesar de saber el dolor grande que iba a sufrir y que finalmente queda claro en el Getsemaní. Y después ya de forma más física, también interior, pero de repente visualmente física, en la pasión y en la muerte. Para el cuarto viernes de febrero, el autor nos presenta este texto. Todos quedaron asombrados de la grandeza de Dios, y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, les dijo a sus discípulos: grabad en vuestros oídos estas palabras: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Entonces, como primer punto aquí tenemos cómo Cristo es admirado por sus obras, pero no tanto por su gran amor, ¿no? Como la gente se asombra de la grandeza de Dios, de sus milagros, en el orden natural, cuando controla la tempestad, camina sobre el agua, etcétera, y en el orden de la gracia, en el orden espiritual, cuando saca demonios de los endemoniados, cuando convierte los corazones, cómo se quedan todos asombrados de esto, pero se quedan más asombrados de esta realidad sensible, física, visual, que del amor grande que está detrás de aquello que obra Dios en favor nuestro. Segundo punto, cómo Cristo inspira tanto respeto en su sabiduría y es tan poco amado en la práctica, ¿no? Como la gente se asombra, nosotros mismos, ¿no? Nos asombramos del amor de Dios y lo tenemos como alto y nos parece increíble y qué bueno es el Señor, pero en la práctica no correspondemos a su amor, muchas veces. Como los mismos que le recibieron como rey con ramos lo crucificaron con gritos y desprecio, ¿no? Como este pasaje nos relaciona con la llegada de nuestro Señor Jesucristo el Domingo de Ramos, ¿no? Que es recibido con hosanas, ¿no? Como el rey, como el hijo de David, ¿no? Y son pues en gran medida estas mismas personas quienes días después lo crucifican con desprecio y piden que se libere a Barrabás, piden que lo crucifiquen, no tienen compasión de este gran servidor nuestro. Para el segundo viernes de marzo propone el autor este texto: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Vuelve junto a sus discípulos y los encuentra dormidos, entonces le dice a Pedro, ¿ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Este texto lo hemos visto bastante en videos previos, ¿no? Entonces, como primer punto, cómo la tristeza o la pereza puede vencernos si no estamos decididos a mortificarnos por amor a Dios. Los apóstoles, ¿no? Aquí Pedro, Juan y Santiago, se duermen, pero de hecho otros textos hablan de cómo se duermen en gran medida también por la tristeza que los abordaba, ¿no? Que les genera pues esta pereza, este sentido de buscar comodidad y se duermen también. Entonces, como hay necesidad pues de vencernos, de tener una voluntad férrea, una diligencia por amor, ¿no? Por amor a Dios, para mortificarnos y asumir pues el costo de nuestra tristeza y nuestra pereza y amar de verdad a nuestro Señor Jesucristo. Este sentido de estar vigilantes, ¿no? Punto 2, el particular dolor de esta indiferencia en su agonía, como se hace también en las Semanas Santas, ¿no? O sea, cómo duele más la indiferencia de los apóstoles en este tiempo, ¿no? En que Cristo los necesitaba tanto. Y como ocurre lo mismo en general, pues en todo tiempo, pero de manera particular en la Semana Santa, que celebramos el tríodo pascual, ¿no? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y muchos pues de nosotros lo abandonamos, prefiriendo de repente tomar estos días más como unas vacaciones, como un momento de retiro y recogimiento espiritual. Cómo es necesario también acompañar y encontrar a Jesucristo en la Eucaristía y en misa y adoración, ¿no? Cómo es necesario verdaderamente alcanzar estas realidades, ¿no? Eh, que es consecuencia, pues, ¿no? Si esto no nos duele, deberíamos querer reparar, acompañar, encontrar a Cristo en la Eucaristía, en la misa, para comulgar y en la adoración, para estar con Él, consolarlo y acompañar. En el tercer viernes de marzo nos propone el autor este texto, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo, amigo, haz lo que has venido a hacer. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces, en primer lugar, el dolor de la traición y la hipocresía de Judas y de tantos otros Judas hoy en día, ¿no? Incluso de nosotros mismos, probablemente, ¿no? Como traicionamos a Cristo en el pecado, en negarlo, a veces también en realidad es no presentarnos como cristianos, y esta hipocresía también de repente hablar de Dios y no vivir como deberíamos vivir frente a Dios, ¿no? O de guardarnos para Dios en momentos y lugares, como en la iglesia, pero en otros lugares vivir como si Dios no existiera, ¿no? Luego, como Jesús no lo deja de amar, ¿no? A Judas y lo acepta como, hasta como amigo, ¿no? Le dice, amigo, haz lo que has venido a hacer, ¿no? Entonces, este amor grande de nuestro Señor Jesucristo, que tanto a Judas como a nosotros no nos deja amar, incluso en medio de la traición, de la hipocresía y del pecado, ¿no? Que no debería ser, pues, razón para abusar de su amor, sino para compadecernos de la grandeza del amor que nos alcanza incluso en medio de nuestra oscuridad. Tercer punto, cómo somos capaces de cambiar el amor de Dios por comodidades y placeres, ¿no? Como lo hace Judas, ¿no? Cambiar al Hijo del Hombre por unas cuantas monedas. Como nosotros también hacemos lo mismo, incluso también de manera particular cuando hay oportunidad para acompañarlo en la adoración, en la Santa Misa, y lo abandonamos, ¿no? Y preferimos, o sea, hay veces que tenemos razones de peso, ¿no? Como, no sé, el trabajo, realidades familiares, ¿no? Pero hay muchas veces que también simplemente nos elegimos a nosotros, nuestra comunidad, y preferimos quedarnos en casa haciendo algo cómodo, en lugar de acompañar a nuestro Señor. El cuarto viernes de marzo nos propone el autor el siguiente texto. Los soldados lo condujeron dentro del patio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a saludarle. Salve, rey de los judíos. Le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían e hincando las rodillas se postraban ante él. Como el primer punto aquí, cómo Cristo sigue amando al hombre a pesar de la grandeza de su maldad. Porque queda aquí, pues claro, de que no había necesidad de hacer esto, ¿no? Esto ya no es no es como cuando mandan a azotar a Jesús, ¿no? Es un exceso de castigo sin sentido.
¿no? Es la más verdadera y pura blasfemia, ¿no? Es odio a nuestro Señor Jesucristo porque se complacen en el mal de nuestro Señor y de otros hombres, ¿no? Como dice el punto 2, cómo el hombre corrupto por el pecado es capaz de complacerse en el mal del otro, disfruta del mal del otro, y cómo esto ha de horrorizarnos y dolernos para querer reparar en favor de nuestro Señor Jesucristo. Cómo las herejías llegan hasta este tiempo maltratando aún al Rey del universo, ¿no? Como esto mismo es lo que ocurre cuando se maltrata a la sagrada forma, ¿no? A la hostia consagrada, cuando la roban para hacer sacrilegios, cuando se atacan las iglesias, cuando se atacan a los sacerdotes y a los fieles, cómo ocurre aún esta realidad. Para el segundo viernes de abril nos propone el autor este texto bíblico. Pilato de nuevo les preguntaba, ¿y entonces qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, crucifícalo. Entonces, en primer lugar, contemplar o meditar sobre que Pilato que contempla en Jesucristo una carga como nosotros lo hacemos muchas veces, ¿no? Es este hombre, ¿no? Ante los ojos de Pilato que llega y implica pues hacer un juicio del cual él no quiere formar parte. Entonces les pregunta a los judíos, ¿no? ¿Qué quieren hacer con él? Crucifícalo, y él no lo quiere crucificar, pero tampoco quiere como que mancharse las manos con el deber de salvarlo, ¿no? Entonces, como lo vemos, pues nosotros también a Jesucristo como una carga muchas veces, ¿no? A él y a sus mandamientos. Punto 2, Pilato que por complacer a los hombres no obra con justicia, ¿no? Así como también nosotros no lo hacemos muchas veces. Como pues la virtud exige ciertas realidades y nosotros preferimos más bien eh, formar parte del grupo, ¿no? Y no vivir una realidad santa, sino más bien complacernos con lo que el resto hace. Y cambiamos la justicia pues por el deseo de la masa, muchas veces eligiendo además el pecado y la falta de virtud. Punto 3, Pilato que es tan bajo y tan esclavo de la multitud que está dispuesto a todo por ellos y no por Jesús, ¿no? Y como también nosotros también caemos en realidades similares, ¿no? Y dispuesto a todo, ¿no? O sea, es capaz de crucificar a Cristo para ganarse el favor de la masa, ¿no? Y como nosotros estamos también dispuestos muchas veces a lo mismo, ¿no? Que esto nos debería generar dolor y deseo de reparar. Tercer viernes de abril, Pilato al oír estas palabras condujo fuera a Jesús y le dijo a los judíos, aquí está vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. No tenemos más rey que el César, respondieron los príncipes de los sacerdotes. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Entonces, como punto 1, cómo la multitud no se compadece ante este hombre, ante este Dios hombre, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, azotado y coronado de espinas, ¿no? Cómo les presenta a Pilato a aquel que ya había azotado para que se compadezcan de él, y no se compadecen, ¿no? Sino más bien quieren que lo crucifique. Como la multitud además asume por rey al príncipe de este mundo, al demonio, como hoy en día, ¿no? Aquí dicen, ¿no? No tenemos más rey que el César. Se puede aludir o relacionar de alguna forma el autor que, que más que el César, en el fondo nosotros decimos no tenemos más rey que, que al demonio, ¿no? Cuando elegimos el pecado, asumimos el no reinado de Cristo, que es por naturaleza el reinado o el principado del demonio. Entonces, como nosotros también asumimos esta misma actitud que la multitud. Y punto 3, cómo Pilato intercambia la posibilidad de la redención por el buen favor de los hombres, ¿no? O sea, cómo se expone al infierno, porque está condenando a nuestro Señor Jesucristo, y todo en favor de no caerle mal a los hombres, ¿no? Y mantener una aparente paz en medio del pueblo judío con los romanos. Cuarto viernes de abril, aunque estaban las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo, la paz esté con vosotros. Después le dijo a Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Punto 1, cómo ama a Jesucristo, que después de haber sido tan maltratado viene a traer la paz, ¿no? O sea, hubiese sido lógico más bien que se aparezca y que los reprenda, y sin embargo se aparece para traer la paz, ¿no? Que tanto necesitaban los apóstoles en ese tiempo.
Cómo Jesucristo cambia la incredulidad de Tomás en oportunidad para hacerse íntimo con él, ¿no? En lugar de juzgarlo. De hecho, bueno, le habla con claridad, ¿no? Pero en lugar de simplemente reprenderlo, le da la oportunidad de hacerse más íntimo, ¿no? De verdaderamente meter su dedo en sus llagas y su mano en el costado donde está su sagrado corazón. Como en la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo santo de Cristo y no solo le tocamos y sin embargo no apreciamos la Eucaristía. Porque es increíble, maravilloso ver cómo Tomás, ¿no? Mete el dedo en la llaga, mete la mano en el Sagrado Corazón, y nosotros no solo metemos nuestras manos en el cuerpo de Cristo, sino que además metemos el cuerpo de Cristo dentro de nosotros, nos alimentamos de él, y como en realidad no lo vemos como una gran realidad, ¿no? Como una gran cosa. Segundo viernes de mayo, tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido y no me habéis conocido. Punto uno de este día, cómo han pasado años que sabemos de Jesucristo, pero realmente no le conocemos, ¿no? Cómo no le dedicamos tiempo y nos quejamos, de hecho, de que Cristo no se aparece, no se muestra a nosotros, cuando somos nosotros quienes no nos acercamos a Él. Y a pesar de haber pasado tantos años, ¿no? De nuestra vida, incluso de nuestra vida como católicos. ¿Cómo es tan necesario conocerle y amarle más que hacer obras o dejar realidades terrenas, ¿no? Esto lo dice el autor en el contexto en el cual se da este versículo, ¿no? Ya los apóstoles habían dejado todo y sin embargo nuestro Señor les dice, ¿no? Tanto tiempo como llevo con vosotros y no me habéis conocido, ¿no? Entonces, resalta el sentido y la necesidad de conocer y amar más a nuestro Señor Jesucristo, que es más importante aún que las obras, los apostolados y dejar realidades terrenas, ¿no? Y diciendo de alguna forma que podríamos dejar todo físicamente y nuestro corazón aún no pertenecerle a Dios. Como queda claro que no le reconocemos del todo en la Eucaristía por nuestra indiferencia. O sea, como queda claro de que no vemos a Cristo en la Eucaristía, porque si supiéramos que está ahí, seríamos mucho menos indiferentes, seríamos mucho menos dedicados a Él, a buscarle, ¿no? A acompañarle, a encontrarle en la misa, en la adoración, y viviríamos una vida mucho más santa. Tercer viernes de mayo. Aún podéis dormir y descansar, se acabó. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Esto es en el contexto, pues, del Getsemaní, ¿no? Como después de haberle fallado una vez, le siguen fallando y esto acrecienta el dolor de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús regresa varias veces y encuentra varias veces, o sea, 2 o 3 veces, si no me equivoco, dormidos a los apóstoles, ¿no? Al Pedro, a Juan y a Santiago, que son los más cercanos a él, además. Entonces, como esto es triste, porque no solo le fallan una vez, sino que le vuelven a fallar cuando más le necesitan, ¿no? Cuando más Cristo necesita de ellos, ¿no? Y nosotros también hacemos muchas veces lo mismo. Como no estamos atentos y vigilantes a las gracias de Dios ni al recogimiento interior y su encuentro, ¿no? Como teniendo la oportunidad de gozar de las gracias de Dios, ¿no? No estamos atentos a estas realidades, no nos mantenemos vigilantes, no mantenemos el recogimiento interior en el día a día, ni buscamos mantenerlo pues frente a la adoración al Santísimo o a la Santa Misa. Como sigue siendo entregado en manos de pecadores nuestro Señor Jesucristo, y esto ha de llevarme a reparar por ello, ¿no? De manera particular en los herejes, ¿no? En aquellos sacrílegos, ¿no? Los que, igual, ¿no? Roban el cuerpo de Cristo, queman iglesias, atacan a los fieles de nuestro Señor de forma explícita y violenta, ¿no? Matándolos, martirizándolos. Y también, pues, en manos de pecadores como nosotros, ¿no? Que somos infieles, que somos ingratos, y cómo debemos reparar por nuestros pecados y los del resto de la humanidad. Cuarto viernes de mayo, y comenzó a afligirse y a sentir angustia, y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Punto uno, cómo la angustia de Jesucristo viene del desprecio y abandono de su cuerpo eucarístico, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? O sea, el dolor de Cristo no viene tanto en la contemplación del dolor físico, que es grande, y que es lo que asustaría pues a la mayoría de nosotros, probablemente también, pero viene sobre todo del dolor, del desprecio y el abandono de la humanidad, ¿no? O sea, de que haciendo algo tan alto, nosotros hagamos
tampoco como si fuese sido nada, ¿no? Cómo nos compadecemos poco ante los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También reflexionar sobre eso, o sea, cómo podemos decir que le amamos y no compadecernos de su dolor. Siguiente punto, cómo perdemos atención porque no amamos y no velamos por nuestro gran amor propio, ¿no? Cómo no estamos de verdad con el Señor, ¿no? Cómo no velamos con Él, porque al final en verdad nos preferimos más a nosotros mismos que la posibilidad de estar con Él, o nos distraemos con nuestras intenciones más que con los deseos del Sagrado Corazón de Jesús. Segundo viernes de junio. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Punto uno, como de Jesucristo, que es Dios, viene la vida y nosotros buscamos la vida en otros pobres lugares, ¿no? Como dedicamos nuestra vida a buscar felicidad en todas partes y teniéndola ya en nuestro Señor Jesucristo, en la Santa Misa, y pudiendo, por la simple asistencia, ¿no? Encontrarle, profundizar en este misterio, no lo hacemos. Como Jesucristo Eucaristía sacia los vacíos de amor del corazón y nosotros vamos por la vida mendigando amor, ¿no? Como vamos suplicándole amor a las criaturas, a los hombres, suplicando bienes, mendigando amor y ya existe alguien que más bien mendiga nuestro amor y nosotros no lo apreciamos. Como al contemplar tantas pruebas de amor de Jesucristo aún no le creemos ni le tomamos en serio, ¿no? Pues sí, ¿no? Esto también nos debería generar gran dolor, ¿no? Como hay tantas pruebas que ya hemos visto y estamos viendo, de hecho ahora, ¿no? Del amor grande de Jesucristo y nosotros vivimos como si no le creyéramos, ¿no? Incluso cuando decimos que le creemos, ni tomamos en serio nuestra vida espiritual en consecuencia del amor de Dios. Tercer viernes de junio, y envió por delante a unos mensajeros que entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le acogieron. Punto uno aquí, cómo Jesucristo envía constantemente mensajeros a nosotros y no acogemos su mensaje, ¿no? Como Cristo quiere hablarnos siempre y no estamos recogidos, no estamos atentos, e incluso cuando escuchamos el mensaje muchas veces no hacemos caso. Punto dos, cómo Jesucristo quiere hospedarse en este pobre pesebre que es nuestro corazón y le negamos la posibilidad de entrar, ¿no? O sea, encima que Jesucristo se humilla para entrar a un lugar tan sucio, ¿no? Y hediondo como es nuestro pobre alma, nosotros encima no le permitimos entrar, ¿no? Cayendo en falsas humildades, como diciendo que en verdad no es tan grande nuestra oscuridad que la luz inmensa e infinita de Cristo no podría alumbrarnos, o simplemente por comodidad y decir, no queremos que entres, no voy a asistir a la misa para encontrarte, no voy a adorarte, no voy a servirte. ¿Cómo preferimos la comodidad a acompañar a Jesucristo en la Eucaristía que existe para nosotros, ¿no? Este es un punto bueno, que se repite bastante, de hecho, como ya habrán visto. ¿Cómo elegimos la comodidad a estar con Jesús, ¿no? Concretamente en nuestra vida, en nuestro horario del día a día, ¿no? Si es que elegimos la misa o si es que no elegimos la misa por obligaciones serias o simplemente por comodidad. Cuarto viernes de junio, salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole para tentarle una señal del cielo. Suspirando desde lo más íntimo, dijo, ¿por qué esta generación pide una señal? Punto uno, como muchas veces tomamos a Jesucristo como un juego esperando más señales para convertirnos, ¿no? Como somos también así, ¿no? O sea, vivimos pidiendo señales, señales de nuestra vocación, señales de conversión, señales de miles de cosas, y nunca tomamos la decisión de para convertirnos excusándonos en que si es que Dios manda una señal, nos convertiremos. Como Jesucristo ha dado ya tantas señales de su amor y aún seguimos sin estar convencidos, ¿no? Porque, una vez más, ¿no? Señales, pruebas existen miles, ¿no? Tanto en ese tiempo como las que ha hecho por mí en mi tiempo de vida, en la historia de la humanidad, ¿no? Y seguimos sin creer en su amor. ¿Cómo podemos tomar a Jesucristo como un mago o una especie de genio en la lámpara, pero no nos interesa ser de él, ¿no? Como vamos así, ¿no? Pidiéndole señales, que haga show, ¿no? Para complacernos, pero en el fondo no queremos pertenecerle, ¿no?
En el fondo solo queremos saciarnos de realidades vanas, ¿no? Y no de la intimidad profunda del amor de Dios. Segundo viernes de julio. Entonces volvieron a gritar a ese no a Barrabás, en el contexto de la liberación de Barrabás o de Cristo, que eligen a Barrabás. Punto uno, cómo las pasiones nos ciegan y preferimos la ira y el pecado antes que la paz de Cristo, ¿no? Como elegimos muchas veces, pues, diferentes Barrabases en nuestra vida por nuestras pasiones y no elegimos en realidad la perfección de la caridad y del amor en nuestro Señor Jesucristo. Cómo preferimos constantemente el pecado antes que Jesucristo azotado y coronado de espinas, ¿no? Cómo no nos compadecemos de Jesucristo azotado y coronado y en lugar de él elegimos el pecado, la autocomplacencia, el egoísmo. Como muchas veces me complazco más en mis pecados mortales que en abrazar su Eucaristía, ¿no? Como me niego la oportunidad de comulgar porque prefiero seguir pecando mortalmente que abrazarme y abandonarme en la Eucaristía, como también en el tiempo, ¿no? O sea, en mi dedicación de tiempo también a veces dedico más tiempo a pecar que a estar con el Señor. Y encima me quejo de por qué no estoy con Él. Tercer viernes de julio, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si viniera otro en nombre propio, a ese sí lo recibiría. ¿Cómo no recibimos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo del Padre, y en cambio a otros bufones sí recibimos, ¿no? Eh, Aquí hablando o sea, de cómo nos engatusamos, cómo nos complacemos en las realidades del mundo y escuchamos todo, pero a Jesucristo no, ¿no? Si viene en cambio alguien a proponernos algo que nos da dinero, que nos complace, que nos entretiene, sí, pero a Jesucristo no. Y lo mismo aplica también para a veces incluso para los pastores, ¿no? O sea, cómo escuchamos eh, a ciertos pastores, pero no a Jesucristo, ¿no? O peor aún, ¿no? Como dice el punto 2, cómo buscamos constantemente a alguien que nos diga solo lo que queremos escuchar. Entonces no queremos a Jesucristo, no queremos que venga alguien y nos diga, sí, lo que piensas está bien. Punto 3, cómo somos de desordenados que preferimos tantas cosas a estar con Jesucristo en la Eucaristía. Bueno, no voy a profundizar más en este punto porque ya lo hemos visto bastante. Cuarto viernes de julio, el que come mi pan levantó contra mí su talón. Cuando dijo esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Es como Jesucristo dedicó tanto a Judas, no había, o sea, Judas es uno de los 12 apóstoles, ¿no? Uno de los 12 que dedicaron, que pudieron estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo le dedicó tanto? Y también nos dedica a nosotros, por medio de la Eucaristía, por medio del bautismo, por medio de la confirmación, por medio del acompañamiento de su iglesia, y seguimos dándole la espalda. ¿Cómo buscamos los bienes temporales y convenientes de Dios, pero le traicionamos, ¿no? O sea, somos como Judas finalmente, ¿no? Buscamos el dinero, la fama, el poder que podría darnos Dios, ¿no? Bienes temporales convenientes, pero cuando tenemos que estar con Él para el sacrificio, le traicionamos, ¿no? Porque nunca en verdad lo amamos, sino que nos amábamos a nosotros mismos en los bienes que Él nos da. Cómo se conmueve el espíritu de Jesucristo al contemplar la ingratitud de nuestra traición, ¿no? O sea, de verdad le duele, ¿no? Él dice, en verdad, ¿no? Suena, o sea, pues, es absurdo, ¿no? ¿Por qué acentuarlo tanto? ¿No? Pero se conmueve su espíritu, ¿no? Sus entrañas, su corazón. Le duele, ¿no? Porque nos ha dado tanto y ha recibido tan poco de nosotros. Segundo viernes de agosto, desde ese momento muchos discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Punto uno de este día, cómo Jesucristo quiere amarnos tanto y tan generosamente y nos cuesta aceptarlo, ¿no? Cómo quiere darse en la Eucaristía y no queremos recibirlo, ¿no? Cómo quiere estar con nosotros y no queremos estar con Él. Y en cambio, pues lo rechazamos, nos burlamos de Él. Bueno, de repente no nosotros, pero la humanidad, ¿no? Se burla de Él porque es santo y eso es una cosa anticuada y arcaica, teóricamente. Cómo nos compadecemos poco de aquellos que abandonan al Señor y no le acompañamos más, ¿no? O sea, ¿cómo no nos compadecemos que Cristo es abandonado, ¿no? Sabemos cómo la gente lo abandona constantemente y nosotros que decimos que somos del Señor, no le acompañamos.
Cómo somos infieles y sentimentales dando fidelidad en las buenas y traición en la dificultad. Una vez más, no este mismo punto, o sea, no estamos del todo con el Señor, no estamos para las buenas, pero no para las malas, ¿no? Eso no es una fidelidad real, ¿no? No es una amistad real, no es un amor profundo. Tercer viernes de agosto, Jesucristo le dijo, las zorras tienen guaridas y los pájaros del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Primer punto, cómo es grande el amor de Jesucristo que no descansa para mostrarnos siempre su amor. Entonces, de hecho, Cristo elige no reclinar la cabeza en la cruz, ¿no? O sea, él elige, podría elegir guaridas, nidos, pero no las elige, no elige no descansar en favor nuestro, ¿no? Como esto es un gran signo de amor. Cómo Jesucristo sigue asumiendo soledad en los sagrarios del mundo a la espera de la humanidad, ¿no? O sea, tiene casa, pero es una casa sola, no es un hogar, ¿no? Sino que está en soledad en la espera, ¿no? Durante las noches se queda solo, esperando a que nosotros vayamos al día siguiente y muchas veces ni siquiera durante el día vamos. Cómo Jesucristo ha recibido una familia fría en nosotros que le abandona y no le consuela, ¿no? Como no tiene una guarida, no un nido, una familia, sino más bien personas que dicen que le aman y no lo aman, personas que dicen que lo acompañan y no lo acompañan, personas que decimos compadecernos de su dolor, pero en el fondo no le consolamos, no dedicamos tiempo a él. Cuarto viernes de agosto, pero él no le respondió nada. Herodes junto con sus soldados le despreciaron, se burlaron de él y poniéndole un vestido blanco se lo remitieron a Pilato. Punto uno de este día, cómo es paciente y amoroso Jesucristo ante nuestros desprecios en la Eucaristía, así como lo es con Herodes, ¿no? Cómo se mantiene en silencio o sea, incluso nos ama y nos acepta en medio de la ingratitud que tenemos, ¿no? Cómo Jesucristo no nos reprenda con la ira de que somos dignos para que no temamos amarle, ¿no? Cómo somos dignos, pues, de ser reprendidos fuertemente, ¿no? Con gran justicia y sin embargo, Cristo nos responde con misericordia esperando que vayamos, ¿no? Y cuando fallamos, esperando que vayamos a confesarnos, ¿no? O sea, este amor. Cómo nos burlamos de las virtudes y la pureza de Cristo, ¿no? Como lo hacen aquí con el vestido blanco, y no hacemos carne en nuestra vida su enseñanza, ¿no? Como preferimos, de hecho, mucho más burlarnos para desprestigiar el valor de la virtud en lugar de ser carne en nuestra vida la virtud. Segundo viernes de septiembre, ante lo cual dijo Jesús, no son 10 los que han quedado limpios, los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Punto uno de este día, cómo vamos constantemente a Jesucristo a pedir muchos bienes y amarle poco, ¿no? O sea, estás muy bien pedirle a Dios realidades, ¿no? De manera particular hay que pedir pues bienes espirituales, no solo bienes terrenales, no solo salud, economía, sino también conversión, ¿no? Para amarle bien. Y sin embargo nosotros no pedimos eso, ni buscamos amarlo, sino más como si estuviéramos yendo a comprar algo, ¿no? Una relación transaccional. Como cuando recibimos bienes no agradecemos a Jesucristo como corresponde, ¿no? Como no le agradecemos de verdad por lo que nos da, no vamos a hacer una misa o ofrecimiento particular por Él, por lo que nos ha dado, ¿no? No correspondemos con nuestra vida entera, con nuestro tiempo. Como somos cegados por el orgullo y pensamos además que merecemos lo que recibimos o que hemos obtenido por esto por nuestras propias fuerzas, ¿no? Como si Dios no hubiese intervenido en la providencia que viene de Él. Tercer viernes de septiembre, y cuando se acercó al ver la ciudad, lloró por ella diciendo, si conocierais también tú en este día lo que te lleva a la paz. Sin embargo, ahora está oculto a tus ojos. Punto uno de este día, cómo pudiendo encontrar todo en Jesucristo, en cambio vivimos mendigando amor en el mundo, ¿no? Va en línea pues con lo que ya habíamos visto en puntos previos, ¿no? O sea, cómo la paz está en Él y somos, o sea, y nos hacemos o vivimos, ¿no? Siendo unos desgraciados
cuando podríamos ir a buscar la paz en nuestro Señor Jesucristo. Cómo comulgamos con tan poca reverencia y sin reconocer que en Él lo recibimos todo, ¿no? Cómo asumimos su cuerpo y lo hacemos como costumbre, y al recibirlo no vemos cómo en Él están también todas las bendiciones de todos los tiempos, ¿no? Todo está en Él. Y no reconocemos esto y lo hacemos sin reverencia, ¿no? Como si fuera un acto cualquiera. Cómo llenamos nuestros ojos y nuestra vida de placeres vanos y no del único placer eterno, ¿no? Cómo ponemos los ojos en miles de cosas menos en lo que verdaderamente vale la pena, en nuestro Señor Jesucristo. Cuarto viernes de septiembre, mirad que llega la hora y ya llegó en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo, aunque no estoy solo porque el Padre está conmigo. Punto uno de este día, como cuando llega la hora de la prueba, no acudimos al pastor, sino que huimos de él, ¿no? O sea, cuando estamos en la prueba, en lugar de ir a beber del manantial de amor de nuestro Señor Jesucristo, más bien nos acercamos, o sea, o huimos de Dios o nos acercamos a Él a recriminarle y decirle que por qué ha permitido esto. Como somos soberbios y confiamos en nuestras fuerzas y terminamos por abandonarle, ¿no? Como Pedro, que en lugar de suplicar la gracia, de confiar en Dios, somos soberbios y pensamos de que sí podemos, que siempre podemos, de que ya tenemos lo que necesitamos y nos rogamos por la gracia y terminamos por abandonar a nuestro Señor Jesucristo. Cómo permitimos que diferentes realidades nos alejen de Él como si amor fuera poco, como si su amor fuera pobre, como si su amor fuera poco, ¿no? O sea, cómo permitimos concretamente, ¿no? Porque, o sea, cuando nos alejamos de Dios, en el fondo es porque lo permitimos, no porque las fuerzas del universo todo están contra nosotros. Nosotros permitimos esto porque en el fondo no reconocemos que su amor es tan alto como lo es. Segundo viernes de octubre, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, el que come conmigo, pero ay de aquel hombre por quien es entregado el Hijo del Hombre. Aquí meditamos más sobre la persona de Judas, ¿no? Como Judas, íntimo apóstol de Cristo, le entrega y nosotros podemos caer en lo mismo, ¿no? Como podemos, como ya decíamos antes, intercambiar a Jesucristo por otras realidades que no son provechosas. Como Judas esperaba sacar de provecho de Jesucristo y termina sacándolo al venderle, ¿no? O sea, como estaba tan desesperado y negaba la presencia de Cristo y solo quería sacar provecho, sacar dinero, sacar poder, ¿no? Y todo lo que Cristo iba criando en él caía en saco roto porque a él no le interesaba. Como Judas y yo no vemos el verdadero don de Jesucristo que está en él mismo y en su amor, ¿no? O sea, el verdadero don de Cristo no está ni siquiera en los bienes que nos puede dar, sino en él, en su amor, en él mismo, ¿no? En la posibilidad de estar con él, ¿no? Nosotros decimos que vamos a acompañarlo, pero en el fondo es él quien nos acompaña a nosotros, ¿no? ¿Cómo no vemos eso en realidad? Tercer viernes de octubre, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí y inútilmente me dan culto. Punto uno de este día, como muchas veces honramos a Jesucristo con nuestros labios, pero muy poco con nuestras obras, ¿no? Como somos mucho de hablar, pero poco de amar en el acto concreto. Como honramos a Jesucristo con palabras, pero son palabras vacías, no llenas de amor y de deseo, ¿no? Como celebramos la misa sin atención, como a veces hacemos oraciones como el Padre Nuestro, la Ave María o el Santo Rosario, y, y no lo hacemos con amor, ¿no? Y lo hacemos como por costumbre, como por obligación, ¿no? Entonces nuestro corazón está lejos de lo que deseamos dar realmente. Como si escucháramos a alguien mientras que estamos ocupados con el celular, ¿no? No le estamos prestando verdadera atención, sino que estamos ahí ya, pues, ¿no? Porque sí, o como que te quiero, pero igual también quiero esto, entonces voy a hacer ambas cosas y no darme del todo a ti. Como decimos amarle, pero le negamos con nuestro pecado y nuestro poco deseo, ¿no? Como decimos amarle, pero en la práctica no le amamos porque pecamos y le deseamos muy poco. Cuarto viernes de octubre, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y tú no quisiste. Punto uno de este día, cómo despreciamos el amor gratuito de Jesucristo que todos hacía y nos quejamos tanto de ello, ¿no? Nos quejamos de que no tenemos amor, de que no lo encontramos, de que nadie nos quiere, de que no hay felicidad en el mundo, de,
de que tenemos que buscar todo en algún lugar y nos quejamos de esto y sin embargo despreciamos el más alto de los amores, que es el amor de Dios. Cómo vamos por la vida mendigando ternura y no aceptamos el paternal cariño de Dios, ¿no? Como mendigamos amor y particularmente ternura, ¿no? Queremos ser acogidos, ser respetados, ser honrados, y no hay quien pues nos honra y nos dignifique tanto como Dios en su paternal cariño y no lo aceptamos, ni le buscamos, ni lo aceptamos, ni lo acogemos. ¿Cómo buscamos un amigo fiel y teniendo uno no le dejamos que se nos una a nosotros, ¿no? Como queremos a alguien especial en nuestra vida, que nos acompañe, que nos quiera, que nos cuide, y sin embargo, teniendo a Jesucristo, no le dejamos entrar en nuestra vida, que según nosotros, ¿no? Que esté en nuestra vida. Segundo viernes de noviembre, y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba diciendo, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no sea tal como quiero, sino como quieres tú. Punto uno de este día, como a Jesucristo no le atemoriza tanto el dolor físico, como ya decíamos antes, sino la ingratitud de la humanidad, ¿no? Esto es lo que le duele a Jesucristo, ¿no? Esto es lo que no quiere, o sea, el cáliz se hace amargo por nosotros, no solo por lo que va a vivir, que ya, bueno, eso también es amargo, pero sobre todo porque nosotros, ante tan alto sacrificio, seremos unos ingratos y no haremos mucho. Cómo Jesucristo se duele que tan alto sacrificio fuese a tener tan poco fruto en nosotros, ¿no? Como nosotros, cuando vivimos una vida poco seria espiritualmente, amargamos el cáliz de nuestro Señor. Cómo le hacemos pesada la vida, ¿no? Cómo no reparamos, cómo no sumamos, sino más bien le restamos, ¿no? Le generamos carga. Cómo me corresponde a mí hacer menos amargo el cáliz de nuestro Señor Jesucristo con mi gratitud y mi compañía, ¿no? Cómo debo, en ese sentido, atender a la Santa Misa, adorarle, mortificarme, vivir en humildad, renunciar a mi amor propio. Tercer viernes de noviembre, Jesús volviéndose a ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Punto uno aquí, cómo el amor de Jesucristo es tan grande que en medio del dolor consuela a quienes sufren, ¿no? En lugar de simplemente aceptar estas lágrimas, se compadece verdaderamente del dolor de ellas y de sus hijos. Como dice el punto 2, cómo le duele a Jesucristo más el dolor que nos vendrá a nosotros que el dolor que padece, ¿no? Que nos vendrá pues por culpa de nuestros pecados, que nos vendrá también en el camino de la santidad, en los mártires, ¿no? En aquellos que sigan su camino, como también ellos serán despreciados como él. Cómo le duele a Jesucristo que a pesar de tan alto sacrificio aún se perderán sus amadas almas, ¿no? Llora, ¿no? Llora el pueblo, llora Jesucristo, se conduele, porque a pesar de haberse crucificado, de estar en la Eucaristía, hacer tanto por nosotros, hay aún hoy en día muchas almas que se pierden en el infierno, eternamente. Cuarto viernes de noviembre, la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y daos cuenta de que aquí hay algo más que Salomón. Punto uno de este día, como muchos recorren grandes distancias para encontrarse con Jesucristo y nosotros ni siquiera un poco, ¿no? Aquí alude el autor a, a aquellos lugares en los cuales la misa, la adoración eucarística, los sacramentos no están disponibles. Y como nosotros, ¿no? Así como él en su tiempo, tenían disponibilidad de esto en Europa, tenemos nosotros disponibilidad de esto en América, y lo tomamos como si fuera poco, ¿no? O sea, cuando hay gente, pues, en lugares muy apartados, incluso dentro de la misma América, que tienen una misa al mes o una misa al año, ¿no? Y nosotros que tenemos acceso a ella diariamente, no nos importa lo suficiente. Como católicos, en la historia entendieron el valor de vivir el martirio diario y nosotros no lo hacemos, ¿no? Como hay católicos que más bien abrazaron este sentido, ¿no? Vivieron el martirio diario, la mortificación, ¿no? No siempre haciendo grandes cosas, sino siendo muy amoroso en las pequeñas, y como nosotros no siempre lo hacemos, ¿no? Cómo damos por sentada la vida y los bienes de Dios y no le agradecemos lo suficiente, ¿no? Como no estamos con Él, como no le amamos más, como no le acompañamos más en la misa,
y en estos grandes dones, ¿no? Que es el mismo, que no todos reciben en el mundo. Entramos ya al último mes, segundo viernes de diciembre. Este es el juicio que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Primer punto de este día, cómo ha venido a nosotros la luz del mundo en la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo y no la preferimos por la tiniebla, ¿no? Ya sea por el pecado explícito o por el ocio, ¿no? Como ya decíamos antes. ¿Cómo aprovechamos tan poco de esta luz y preferimos vivir en tinieblas y en quejas sin sentido, ¿no? ¿Cómo nos quejamos de todo lo que no tenemos cuando en Dios, en Cristo, está todas las bendiciones que deseamos? ¿Cómo podemos encontrar todo en Él y pedimos tan poco y le buscamos aún menos, ¿no? Como de hecho, ¿no? Cuando nos acercamos a Él, no pedimos las más altas gracias del alma, sino más bien cosas pequeñas, ¿no? O cosas terrenales que pasan. Y tampoco le buscamos, ¿no? Porque no apreciamos el valor de esta gran luz. Tercer viernes de diciembre, Juan les respondió en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Punto uno de este día, como hoy tampoco nosotros somos capaces de reconocer del todo a Jesucristo en la Eucaristía, ¿no? Cómo decimos que lo conocemos, pero no lo conocemos, cómo nos quejamos de que no nos ama, pero no le conocemos lo suficiente para dejarnos amar por él. Cómo vemos tan poco don en aquel que es el soberano omnipotente de toda la creación, ¿no? O sea, Jesucristo es Dios, ¿no? Para gloria de Dios Padre, y no vemos en él gran cosa, ¿no? Es un pancito, no está Jesucristo ahí. Entonces, incluso creyendo que Jesucristo está ahí, no vemos la altura de su omnipotencia, su capacidad de sanarnos, salvarnos, ¿no? Y por eso pedimos poco también. Cómo nos acercamos poco a su presencia y no guardamos el mayor respeto ante el Rey de Reyes, ¿no? O sea, si alguien merece todo en esta vida es Cristo, y le damos tan poco, ¿no? No lo acompañamos, no guardamos respeto, no mantenemos atención, y esto nos debe llevar a dolernos y reparar. Y este último viernes del año, el cuarto viernes de diciembre. Y cuando ellos se encontraban ahí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el aposento. Punto uno de este día, ¿no? Muy relacionado a la Navidad, como hoy también le niego a Jesucristo el espacio del aposento pobre de mi corazón, como no le dejo entrar, ¿no? Como no voy a su encuentro a pesar de que Él ya hizo todo, se quedó en medio de nosotros, ¿no? Espera ahí para encontrarse con nosotros y nosotros no le damos el encuentro. Cómo guardamos lo mejor de nosotros para realidades pobres y vanas y no para Jesucristo, ¿no? Cómo reservamos nuestro aposento para otras realidades y no para Jesucristo, ¿no? En la dedicación de nuestro tiempo, incluso lo mejor, ¿no? Lo mejor nosotros, nuestras mejores fuerzas, ¿no? Lo guardamos para otras cosas y no para Jesucristo. A Él muchas veces le damos nuestras obras. Cómo cuidamos tan poco de nuestra alma que Jesucristo tiene que entrar a este lugar tan pobre, ¿no? O sea, el aposento además es pobre, ¿no? O sea, nosotros, bueno, somos pecadores, pero además ni siquiera nos cuidamos lo suficiente. Entonces no tratamos de guardar santidad en este lugar para que cuando Cristo entre a un lugar siquiera un poco más digno. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Este video debe haber salido bastante largo y es porque pues incluye las meditaciones, 36 meditaciones en el fondo. Espero que le haya sido de utilidad y que las aprovechen en los viernes de cada semana del año. El día de mañana ya empezaremos meditando sobre los motivos para hacer oración ante el Santísimo Sacramento y luego iremos viendo pues cómo podemos hacer esta oración, etc. Así que nada, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos.